Padre bendito de la gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios, mi alma te alaba, Padre. Tú que eres Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra, Padre. Yo te pido que tomes el control, bendito Dios, de nuestras vidas, Padre. Toma el control, mi Señor, te lo ruego, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Padre mío, que por favor, bendito Dios, tú, Padre Santo de la gloria, ordenes, Padre, que no se metan con tu iglesia, Padre mío. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno de la gloria, y que todo aquello que está estorbando, Padre bendito de la gloria, sea cortado y echado afuera de tu presencia, Padre. La iglesia es esencial, Padre. La iglesia, Padre mío, tú eres el que la ha levantado y de tu costilla fue sacada la iglesia, bendito Jesucristo. Yo te ruego, Dios Padre, que tú, bendito Dios de la gloria, por favor, Padre, tú te metas en este asunto, Padre, del caos que está ocurriendo, Padre, con respecto a las iglesias, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, vengo atando y ligando y reprendiendo todo lo negativo y lo reprendo afuera de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús vengo atando y ligando todo lo que se columpea y lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Grande y poderoso eres tú, mi Señor. Tú eres Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Y toda rodilla se doble delante de ti y toda lengua confiese tu santo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén. Bendito Dios poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Bendito Dios. Tú eres bueno, Padre. Tú eres bueno. No van a estar haciendo bulla, niños, ¿ok? Entonces vamos a ahora, el día de hoy vamos a ver algo muy importante que Dios quiere que nosotros miremos a través de su palabra, porque Dios es tan maravilloso, Dios es tan perfecto, que Él quiere que nosotros nos demos cuenta qué es lo que Él quiere de nuestras vidas, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque si nosotros no hacemos lo que Él quiere, entonces Dios se desagrada de nosotros, ¿verdad? Y entonces es necesario que nosotros le pongamos asunto a lo que Dios quiere poner en su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con una cita bíblica en Proverbios 20, versículo 1. Entonces vamos a Proverbios 20, versículo 1. Porque es necesario que nosotros nos demos cuenta por medio de su palabra qué es lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Proverbios está Salmo. Ajá, sí, ahí está. Ahí en el libro, está primero el libro de Salmos y luego sigue el libro de Proverbios. ¿20 qué? 20, versículo 1. Dice entonces la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ella hierra no es sabio. Miren lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Vamos a repetirlo una vez más. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. Ahora voy a explicar este asunto. Miren, cuando está hablando del vino y está hablando de la sidra, está hablando de alcohol. Pero el
el vino, la palabra dice que no nos emborrachemos con vino, ¿verdad? No nos emborrachemos con vino porque muchas veces nosotros caemos en borracheras espirituales. No estoy hablando literal, sino estoy hablando espiritual, en borracheras espirituales. Entonces, vamos a ver por qué es que Dios me está hablando a mí con respecto a esto. Muchas veces nosotros caemos en discusiones entre nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea con la esposa con el esposo o el esposo con la esposa, y caemos en una borrachera espiritual. Entonces Dios nos da la palabra para que nosotros seamos libres y desechemos eso, y que no seamos nosotros insensatos, dice la Biblia. Porque hay muchas veces que viene la palabra como enseñanza y nosotros seguimos con insensateces, seguimos haciendo lo mismo. Y fíjense pues lo que les voy a decir. Miren, el alcohol promedio en volumen de vino varía de 9.14, o sea, de 9 a 14 de alcohol tiene lo que es el vino. Y miren, y dice, y mientras que el alcohol en volumen de sidra es alrededor del 3 punto al 8. ¿Cuál es más fuerte? El alcohol. Pero ¿cuál? ¿El vino o la sidra? El vino. El vino, fíjense qué tremendo. 9%. Miren qué tremendo está esto. Fíjense pues, un pleito, miren, dice que del 9 al 14 en el vino está el alcohol. Miren, el 9 es juicio y el 14 es matrimonio. Un pleito nos puede dejar afuera del matrimonio. Nos puede dejar afuera del matrimonio con Jesucristo. Porque si Jesucristo llega a venir en el momento que estamos peleando y nos acostamos a dormir cuando estemos peleando, ya estuvo que nos quedamos. Porque el diablo nos robó el 14 y lo convirtió en el 9, que el 9 es juicio. Y vamos a ir a parar a la tribulación por estar peleando. Fíjense qué peligroso. Y eso no es solo para ustedes, eso es para mi esposa y para mí primeramente. Fíjense qué peligroso está eso. Mientras que la sidra tiene 3, ¿ok? Tiene 3 punto al 8, ¿ok? El 8 ¿qué es? El 8 es reinicio. ¿Y el 3 qué es? El 3 es unidad. Cuando bebemos sidra, nos roba el 3, el diablo, que es la unidad con Cristo, porque el 8 es el número de Cristo, es Cristo, el reinicio. Nos roba el diablo el reinicio con Cristo. ¿Y sabe cuándo es cuando tomamos sidra? Porque es una bebida más suave. Es, por ejemplo, si mi esposa y yo nos ponemos a pelear, ¿verdad? Y ella comienza en un gran pleito y yo pues le logro hacer ganas, ¿verdad? Pero sí me molesté con ella, ¿verdad? Y sí le dije, ¿sabes qué? Le dije, contesté cosas, pero ya después me quedé callado. Pero tomé sidra, una bebida más suave. Pero también tomé alcohol. Pero la emborrachada se la llevó mi esposa. Pero me hizo pecar a mí también. Porque también yo participé, porque perdí la unidad con Cristo por verle asustado a ella, ponerme a pelear con ella. Me robó el diablo el 8, que es el reinicio con Cristo. Miren qué tremendo está esto, Dios mío. Yo cuando el Señor me estaba hablando esto de Dios, yo me quedé asombrado, ¿verdad? Porque uno a veces dice, pues uno le da lo mismo, ¿verdad? Un pleito y todo, y son cosas de ser humano. No, es el diablo que se mete para que uno pierda toda la bendición de Dios. Amén. Fíjense qué tremendo está esto. Y Dios es bueno, hermano. No van a pensar que yo, ¿verdad? Tal vez puedan pensar que no es hermano, sí es hermano. No, es el Señor, hermanos. Es por misericordia. Dios los ama mucho a ustedes. Amén. Y me ama a mí también, porque Él quiere que nos vayamos con el Señor, ¿verdad? Y Él nos da las enseñanzas, no es porque esté pasando, ¿verdad? Sino que Dios alertarnos para que no hagamos eso, para que no vayamos a caer en el juego del diablo, ¿verdad? Amén. Y si a dado caso viniera un ataque,
pues entonces uno se recuerda, ¿verdad?, de la palabra y uno contrarresta aquello. Pero tenemos que poner por obra la palabra, porque muchas veces actuamos con insensatez, dice la Biblia, y no ponemos por obra la palabra. Entonces tenemos que poner por obra la palabra para que ¿verdad?, no nos robe el diablo lo que es el 14, que es el matrimonio con Cristo, y en vez del 14 nos mete el 9, la gran borrachera que nos damos con vino. Y luego el que toma sidra le roba el 3, que es la unidad, y pierde el 8, que es el reinicio con Cristo. Miren qué tremendo está esto, ¿verdad? Entonces es importante que le pidamos la alianza al Espíritu para poder enseñar la palabra, porque si no, no vamos a entender qué es lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Es espiritualmente que Dios nos está hablando, no está hablando de literalmente, está hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 2 y dice: como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Imagínense lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. El que enfurece al rey peca así contra él mismo. Hay cosas que insultamos a Dios y Dios se enoja, pero hay cosas que nosotros mismos pecamos contra nosotros mismos. No se puede ofender a una autoridad superior o a uno porque contra uno mismo peca. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Ustedes dos, en la gracia los dos son iguales, igualitos son los dos, no hay diferencia entre ustedes dos en la gracia, pero en el gobierno de Dios la autoridad es Él, la autoridad es Él, igual yo, en la gracia, mi esposa y yo somos iguales, pero en el gobierno de Dios yo soy la autoridad en la casa, y aquí, y donde quiera. Y si ella no me respeta a mí, ¿qué está pasando con ella? Ella misma está pecando contra ella misma. Ella misma está enfrentando su propia cabeza al castigo, porque ella tiene que respetarme a mí como una autoridad que soy, porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y además de eso dice la palabra de Dios que también somos hermanos. Ustedes dos son hermanos en Cristo, o ella y yo somos hermanos en Cristo. Entonces, si ella es mi hermano y la palabra de Dios dice: no penses mal de tu hermano ni con el pensamiento, ¿verdad? Imagínense qué castigo está cayendo sobre ella a la hora de estarse peleando ella conmigo, o a la hora de que, un ejemplo, ustedes se pelearan y entonces ¿qué hace la mujer? Pisotea la gloria de Dios, porque la palabra de Dios dice que el hombre es la gloria de Dios y la mujer la corona del hombre, por lo cual la mujer tiene que ser corona del hombre. ¿Y qué es una corona del hombre? Es lo que viste a un rey, es lo que le da el valor a un rey. O sea, de que, por ejemplo, si mi hermano se pone a pelear con usted sin razón, mi hermano se queda sin corona, porque el diablo le roba la corona, ya no es un rey, y se queda como un charlatán. ¿Por qué? Peligroso. Realmente es contender o traer problemas entre hermanos o entre un matrimonio. Es un caos. El diablo nos roba, nos deja en bancarrota, como decimos nosotros, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Qué peligroso es esto. Esto no es un juguete, y el beneficio es para el hermano, el beneficio es para la esposa y para el esposo. Este no es un beneficio para mí solo, sino que es un beneficio para todo aquel que pone por obra la palabra de Dios. Amén. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad, hermano? No es que estemos señalando a nadie, sino que estamos aprendiendo para que cuando el diablo venga a atacarnos, nosotros nos acordemos
de la palabra y nosotros contrarrestemos aquello que el enemigo nos está mandando, ¿verdad? Sí. Porque, ¿verdad? Para eso es la palabra, para aprender, dice la palabra, y para que nosotros tengamos fuerza para contrarrestar aquello que está estorbando la vida nuestra o que quiere estorbar, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a irnos al versículo 3. Mire, dice en el versículo 3, dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envuelve en ella. Miren qué tremendo. El hombre sabio deja la contienda, o sea, deja los pleitos, pero el hombre insensato se envuelve en ella. Un ejemplo, el que es sabio, ¿qué hace cuando la esposa está o el esposo? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando la esposa está queriendo pelear con el esposo, se aparta, ¿ok? Ese es el hombre sabio. Y la mujer sabia es que cuando el hombre está haciendo problema, calladita y se aparta del problema. Esa es la mujer sabia. Pero si uno cae en el mismo juego del otro a contender, entonces también, o sea que puede caer uno en la gran borrachera de vino o puede también uno tomar sidra. Fíjense qué tremendo está eso, ¿verdad? Que la palabra es tremendo. Esto es una enseñanza que la debemos de atesorar en nuestro corazón para que la pongamos por obra. Porque muchas veces la gente piensa que Dios está hablando del vino, de las borracheras en lo literal. No, Dios es espíritu y a Dios se necesita entenderle en el espíritu. Si no, no podemos entender la palabra porque nosotros no entendemos porque estamos en la carne. Dice, el que está en el espíritu, dice del espíritu, pero el que está en la carne, dice, es carnal, dice la palabra, es de la carne, ¿verdad? Y la palabra tenemos que entenderla en el espíritu. Ok, entonces ahorita vamos a cambiarnos. Entonces vamos a cambiarnos a Proverbios 15, 21. Entonces vemos que todo el insensato se envuelve en los pleitos, pero el que es sabio no. El que es sabio se aparta del mal. Vamos a Proverbios 15, 21. Dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Fíjense qué tremendo lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Dice, la necedad es alegría del falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. ¿Qué está diciendo aquí? El hombre entendido es aquel que, un ejemplo, el día de ayer, ¿verdad?, cometió locuras, ¿verdad?, pero hoy está oyendo la palabra. Entonces, como es entendido, endereza su caminar, corrobora el error que cometió anteriormente. Ya de hoy para adelante ya no es el mismo, ya no somos los mismos, porque ahora ya llegó el conocimiento de la palabra y entonces nos damos cuenta que estábamos cometiendo errores, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a corroborar en la vida nuestra los errores para que nosotros ya no sigamos actuando como actuábamos anteriormente. Entonces, endereza sus pasos, evita el pleito, la contienda, la ofensa, y no nos dejamos enredar en lo que el diablo quiere meternos ahí y nos quiere enredar y robarnos todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque entendemos que por medio de la enseñanza entendemos que antes éramos así, pero que ahora ya no vamos a ser así porque Dios nos está hablando, ¿verdad? Y Dios habla, y cuando Dios habla para que nosotros entendamos, porque si no entendemos, Dios nos hace entender con castigo, porque la Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo corrige y lo disciplina, dice la palabra. Amén.
Y el tema de mañana, y se van a dar cuenta que es tremendo lo que Dios va a decir. Siendo el Hijo de Dios, van a ver lo que el Hijo de Dios hizo. Entonces, vamos a Proverbios. Ahorita estamos hablando de pura sabiduría. Vamos a Proverbios 11:12. Proverbios 11:12. Dice así. Dice Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? ¿Verdad? Por ejemplo, mi esposa o ella o yo, o ustedes, cualquiera de los dos, son el prójimo, ¿verdad? El que ama al prójimo, calla. Si viene un insulto, se queda callado y ¿verdad? Y eso es lo que más cuesta, quedarse callado. ¿Ya se dieron cuenta que cuesta dominar la lengua? La palabra dice que la lengua, dice, es una rueda inflamada, que con la lengua le pega fuego uno a los bosques, dice la palabra. Y no hay hombre, dice, que pueda dominar la lengua, dice la palabra. Fíjense qué tremendo está eso. El hombre puede dominar las fieras, dice la palabra, y puede dominar los timones de los barcos, pero la lengua no la puede dominar. Una cosita, cualquier cosita va a decir que a Dios no le agrada de todos modos. Cualquier cosa sea, pero vamos siempre a hablar cosas que a Dios no quiere que nosotros hablemos. Dios quiere que seamos prudentes, pero no, a veces no somos prudentes para hablar, ¿verdad? Sí, qué tremendo está eso, ¿verdad? Pero es cuestión de pedirle a Dios y que Dios nos ayude para que nosotros vayamos cada día mejorando, que vayamos cada día superándonos, que cada día nos vayamos levantando, que cada día vayamos creciendo espiritualmente, porque dice la palabra de Dios que vamos día a día en aumento, hasta llegar a una perfección, ¿verdad? Entonces, cada día vamos entendiendo de que tenemos que ir nosotros perfeccionándonos. Y entonces cuando nosotros nos vamos perfeccionando, entonces vamos agradando más a Dios. Porque conforme uno va perfeccionándose, entonces uno va evitando de hacer aquello que antes hacía, porque ha llegado el conocimiento a la vida de uno. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, vámonos a otra cita bíblica en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dios es tan bueno que Él nos ama y Él no quiere que nosotros caigamos en tentación, ¿verdad? Amén. Ajá, Él nos ama. Y entonces vámonos a Mateo 7:24. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok. Entonces dice la palabra del Señor así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquel hombre que se aparta de los problemas es un hombre prudente que tiene su casa construida sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Jesucristo, exactamente. Y dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vaya, miren, el prudente y el sabio, ¿qué hace cuando vienen los golpes, cuando viene el problema? Lo soporta, porque como está construida su casa sobre la roca,
Entonces, ¿verdad? Se levantó el problema y vinieron los golpes de parte del esposo o de parte de la esposa, pero lo soportó porque tenía el conocimiento de la palabra, lo soportó y entonces no cayó su casa, porque no, esto no vale la pena estar en el evangelio, no vale la pena, ¿para qué? Mejor no, ¿verdad? Porque entonces su casa no está construida sobre la roca, sino que la casa de aquel que es prudente y es sabio y está construida su casa sobre la roca. Cuando viene el problema, él no se aparta de Dios, él sigue clamando a Dios, él sigue teniendo en cuenta que Dios es Dios y en cualquier momento se van a calmar las cosas y que Dios va a obrar conforme su justicia de Dios, ¿verdad? Porque tiene la casa construida sobre la roca que es Cristo. Ahora vamos a ver el insensato, porque estamos hablando de la insensatez del hombre, y cuando habla del hombre está hablando de la mujer también. Entonces vamos a ver, estábamos viendo en el 24 y en el 25, ¿verdad? Entonces vamos al 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron estos lentes no me están funcionando bien, permítase, lo voy a repetir de nuevo. Dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, dice la palabra. Miren, y fue grande su ruina, cayó aquella casa. Y dice en el versículo 27, dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu. Esto ya se lo dije, ¿va? Ímpetu. Ajá, y vamos al 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Te lo voy a repetir desde el 26 porque por causa de los lentes no me estaba cruzando de línea. Dice en el 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El 27: y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fue que cayó aquella casa? Porque no estaba construida sobre la roca, sino que estaba construida ¿en qué? La arena. En la arena. ¿Y qué es la arena? Insensatez. Es algo que no está en Cristo. Ah, exactamente. ¿Y saben qué es la arena? En sí, ¿saben qué es la arena? Claro, pues no. El mundo. Ay, Ajá, la arena es el mundo. O sea que está uno como si en el mundo, porque no está construida su casa sobre la roca, sino que está construida sobre la arena. O sea que el problema de aquel hermano o de aquella hermana lo tiene fijado en los problemas. No está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que su mirada la tiene puesta en las cosas terrenales, en los pleitos, en las contiendas, en las discordias, en las borracheras, en orgías, en idolatría, en un montón de desorden, porque su casa está construida sobre la arena. No le importa nada. A él no le importa, el que tiene construida su casa sobre la arena, no le importa estar peleando con, por ejemplo, el esposo con la esposa o la esposa con el esposo. No le importa.
ella se agarra a pelear con uno y no le importa qué le importa a ella si uno tiene su casa construida en Cristo. Y lo que pasa es que cuando uno se pelea con alguien que tiene la casa construida sobre la roca, golpea la roca y le va a costar caro, porque le va a costar no entrar jamás ni nunca a la Jerusalén, porque Moisés golpeó la roca y por eso no entró a la tierra prometida. Miren qué peligroso está golpeando uno al que tiene a la par, ¿verdad? No se puede. Y en la arena pues se desmorona, o sea, está como, si hacen su casa, se desmorona, lo terrenal así, Sí. así no se desploma totalmente. Sí, se viene una lluvia y viene el viento fuerte. y se va todo porque está construido sobre la arena. Ujú. ¿Y la arena? ¿Dónde está la arena? En la orilla del mar. ¿Y qué es el mar? El mundo. Fíjense qué tremendo está esto. Entonces debemos de poner atención a lo que dice la palabra de Dios, porque si nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios, entonces vamos a fracasar, porque no tenemos en el corazón la enseñanza. La enseñanza es para que cuando viene el tormento, nosotros sepamos que nosotros no tenemos que pelear con el que tenemos a la par. Si dice la palabra de Dios que dice que los pleitos nuestros, dicen, no son contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad, contra gobernadores, contra demonios y contra espíritus inmundos, dice la palabra de Dios, que se mueven en las regiones celestiales. Pero fíjese que nosotros no entendemos realmente el propósito de Dios. Realmente no entendemos que nosotros no tenemos que estar peleando con el que tenemos a la par. Si el que tenemos a la par no es nuestro enemigo, el que tenemos a la par es nuestro hermano, el que tenemos a la par es nuestra esposa, el que tenemos a la par es nuestro prójimo, el que tenemos a la par es el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios dice, ay, dice, de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, le es más fácil atarse una piedra de molino en el cuello y hundirse en la mar antes de hacer tropezar a uno de mis hijos, dice la palabra. Fíjense qué tremendo está eso. O sea que si hacemos caer a alguien, es mejor que nos decapitemos, según por lo que dice la palabra. Dice, es mejor que se hunda en la mar. ¿Qué está diciendo ahí? Es mejor que se hunda en los pleitos en el mundo. Es mejor que se una al mundo, es mejor que sea un sinvergüenza. ¿Verdad? Sí. Fíjese qué tremendo está esto. Entonces la palabra de Dios la tenemos que nosotros poner por obra para que nosotros no caigamos en la desgracia. Amén. Entonces el insensato echa a perder todo, porque la palabra misma dice, la mujer sabia dice,